Amén. Que el Señor nos bendiga. Tan solo les voy a rogar unos varios minutos de atención. Voy a intentar ser lo más breve posible. Es una historia realmente maravillosa y créanme que para mí ha sido de bendición. Si pone atención y pueden lograr mantener su atención, va a ser realmente muy bendecido. Entonces vamos a comenzar esta reseña. Vamos a ir acompañando un poco también con la proyección para que puedan ir también mirando las fotografías históricas del pentecostalismo aquí en nuestro país. Para comenzar, el pentecostalismo en Chile, como movimiento religioso de raíz protestante con origen en el año 1909, bajo el seno de la Iglesia Metodista Episcopal de Valparaíso, fue considerado un avivamiento de gran magnitud, donde una multiplicación de almas dispuestas a servir al Señor. Para poder entender lo que sucedió en nuestro país, es necesario contextualizar a nivel mundial qué significó este movimiento. Para definir claramente lo que significa un avivamiento puede llegar a ser una tarea difícil, en gran medida porque el término no viene de la Escritura y tampoco existe un consenso claro sobre lo que lo produce, su desarrollo y sus efectos, pero podemos aproximarnos a lo que significa este concepto. Tenemos algunos ejemplos históricos de los que fueron en el pasado, lo que nos ayudará a entenderlo ahora en el presente. De avivamiento, como suceso atípico, algunos usan también los términos despertar, renovación o movimiento. También existen algunos patrones que se pueden identificar en un movimiento de renovación espiritual o avivamiento, como lo mencionó Jay Packer, teólogo canadiense, en un ensayo sobre el tema. El avivamiento consiste en que Dios toca las mentes y los corazones de una manera arrebatadora, devastadora y exaltadora, para atraerlos hacia sí, obrando desde dentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Es Dios acelerando, intensificando y extendiendo la obra de la gracia que tiene lugar en la vida de cada cristiano, pero que a veces se ve ensombrecida y sofocada por el impacto de otras fuerzas. Es la presencia cercana de Dios dando nuevo poder al evangelio de pecado y de gracia. Es el Espíritu Santo sensibilizando a las almas a las realidades divinas y generando así respuestas profundas a Dios en forma de fe, arrepentimiento, alabanza y oración, amor y alegría, obras de benevolencia y servicio e iniciativas de alcance e intercambio. Luego el propio Packer sugiere un patrón de 10 elementos de un avivamiento. 1. Dios desciende. 2. La palabra de Dios traspasa. 3. Se ve el pecado del hombre. 4. La cruz de Cristo es valorada. 5. El cambio es profundo. 6. El amor estalla. 7. La alegría llena los corazones. 8. Cada iglesia se convierte en sí misma, es decir, se convierte en el pueblo de la presencia divina en un sentido experiencial, a diferencia de lo meramente teórico. 9. Los perdidos son encontrados. 10. Pero Satanás mantiene el ritmo. El Diccionario Evangélico de Misiones Mundiales define el avivamiento como la obra del Espíritu Santo en la restauración del pueblo de Dios a una vida espiritual, testimonio y obras más vitales, mediante la oración y la palabra, después del arrepentimiento en crisis por su declive espiritual. El famoso predicador Martin Lloyd-Jones, pastor médico y predicador galés, dijo sobre este asunto: la esencia de un avivamiento es que el Espíritu Santo viene sobre un grupo de creyentes reunidos como una visita del Espíritu. Estoy hablando de un grupo de creyentes reunidos normalmente como lo hacen muchas veces, pero de pronto son conscientes de su presencia. Literalmente parece que el Espíritu Santo está presidiendo la reunión y manifestando su poder y guiándolos. Esa es la esencia de un avivamiento. Para traer un poco de claridad sobre lo que ha sucedido a través de la historia, se dará cita a algunos ejemplos de sucesos dentro de la iglesia que hoy son considerados por muchos como despertares o avivamientos. Por supuesto que esta lista no pretende ser exhaustiva o determinante. Es probable que existan muchos movimientos especiales de Dios dentro de su iglesia que podrían ser considerados como avivamientos, pero estos acontecimientos nos darán a luz de la diversa forma en que se podría
manifestar un despertar espiritual. Vamos a hacer un poco de historia. 1730 y 1755, el primer gran despertar. Este marcaría la pauta para todos los demás despertares. Fue durante este periodo que los predicadores comenzaron a predicar al aire libre y primera vez que multitudes venían a escuchar el anuncio del Evangelio. 1790 a 1840, el segundo gran despertar. Este despertar amplió los límites de lo alcanzado durante el primer gran despertar. Los predicadores y las campañas itinerantes crecieron y empezaron a expandir su mensaje, especialmente hacia el oeste de los Estados Unidos. El fuerte movimiento impulsó notablemente el crecimiento de los metodistas y bautistas. No obstante, el fervor y el éxtasis excesivo en las experiencias de fe personales desembocaron en el nacimiento de movimientos que enfatizaron excesivamente los sucesos escatológicos, incluso proclamando fechas para el fin del mundo. Varios de estos movimientos se transformaron en herejías. 1814, Revival. Al otro lado del Atlántico, un movimiento de avivamiento se dio dentro de la Iglesia Reformada Suiza y dentro de algunas comunidades reformadas del sureste de Francia. 1843, Escocia. Aunque Escocia ha vivido lo que podríamos considerar como varios avivamientos a través de la historia, quizás el más marcado y perdurable fue el que se dio en la disrupción de 1843, cuando cientos de iglesias conservadoras se separaron de la Iglesia de Escocia y formaron la Iglesia Libre de Escocia. Esto abrió una puerta a una denominación mucho más evangélica, de la que surgirían figuras muy importantes para el evangelicalismo posterior. 1855 a 1930, el tercer gran despertar. Durante el tercer gran despertar se enfatizó fuertemente en la segunda venida de Cristo, en el envío de misioneros alrededor del mundo y en la labor social de los evangélicos. La espiritualidad personal y la santidad y las experiencias sobrenaturales también fueron relevantes. 1857 a 1860, y aquí vamos poniendo atención a los detalles de los avivamientos. Un hombre de negocios en telas llamado Jeremiah Lanphier, de 33 años de edad, comenzó una serie de reuniones de oración en Nueva York. En solo unos meses las reuniones se extendieron por todo el país y se cree que en su punto más alto estos eventos repartidos por todo el país llegaban a reunir millones de personas para orar. También se cree que cientos de miles de personas llegaron a la conversión producto de estas reuniones. 1859 en Ulster, en el norte de Irlanda, un grupo de 4 jóvenes comenzaron una reunión de oración. Pronto el movimiento se había extendido por la mayoría de los pueblos y ciudades alrededor. Se cree que al menos 100,000 personas llegaron a la fe, producto de esta renovación espiritual. 1980, Transilvania, un avivamiento entre bautistas dirigido por predicadores campesinos llevó a miles de personas a la fe. 1904 a 1905, bajo el liderazgo de un ex minero de 26 años de edad llamado Evan Roberts de Gales, se produjo un despertar principalmente basado en el canto de alabanzas y en las experiencias espirituales. El movimiento duró muy poco tiempo, sin embargo, se llegó a extender por Escocia e Inglaterra. 1906, el avivamiento pentecostal. Un renovado deseo por la oración, la santidad y lo que ellos mismos denominaban como un derramamiento del Espíritu Santo, sumado a las noticias de un despertar evangélico en Australia y del avivamiento en Gales, terminaron por desembocar en el nacimiento del movimiento pentecostal en Los Ángeles, Estados Unidos. 1907 a 1910 en Pyongyang, en la lejana ciudad, y aquí ya estamos en el periodo donde nació nuestro movimiento pentecostal, en la lejana ciudad de Pyongyang, en la entonces Corea unificada, trajo a miles a la conversión e impulsó al movimiento evangélico en Corea de forma irreversible. Bendito es el Señor. 1909 en Chile, en medio de la iglesia metodista, el misionero y pastor Willie Hoover Kurt empezó a promover el despertar espiritual que a la postre traería a miles a las filas evangélicas en Chile. Y podríamos continuar hablando de avivamientos como en 1930 Balocole, 1970 Jesus People,
En 1977 en Melanesia, 1960-1980 el cuarto gran despertar en Estados Unidos, donde aparece la figura de Gigi Ávila. Existen algunos patrones en los despertares antes mencionados que vale la pena resaltar. Por ejemplo, todos los avivamientos citados ocurrieron en la iglesia durante los últimos 3 siglos, no previamente. Pudiendo haber otros movimientos, sin embargo, la palabra despertar o avivamiento se empieza a ocupar de forma popular desde el primer gran despertar. Los despertares generalmente vinieron a menudo cargados de controversia, no solo entre quienes observaban desde afuera, sino que particularmente desde dentro de la misma iglesia. Sin embargo, los ecos de cada avivamiento particular han ido mucho más allá de las fronteras geográficas o denominacionales. Especialmente en los Estados Unidos existe una ventana entre 15 y 40 años aproximadamente entre grandes despertares de avivamiento. El último de ellos terminó alrededor de los años 80. Ahora en la actualidad, precisamente en el año 2023, en la Universidad de Asbury, hubo un gran despertar entre los jóvenes, extendiéndose a muchas universidades en Estados Unidos. Por otro lado, un patrón clave de los avivamientos que vivimos es que parecen ser una obra soberana del Señor y no pueden ser fabricados o atraídos a través de tácticas particulares. Finalmente, lo que sí está claro es que todos los avivamientos han sido precedidos por la oración y la búsqueda de la voluntad de Dios para este movimiento particular. Bendito es el Señor. De todo lo mencionado recientemente, hay ciertos acontecimientos que tuvieron directa relación con el pentecostalismo, por lo que es necesario desarrollarlo de forma clara para entender qué significaron estos movimientos. El avivamiento de Gales. El avivamiento de Gales, según el artículo cristiano del 29 de mayo de 1905, escrito por el pastor Willis Hoover, a un miembro de la iglesia episcopal, lo que demuestra su interés por el avivamiento mucho antes de 1909. Este avivamiento en Gales se originó en el seno de la metodista calvinista entre 1904 y 1905. A pesar de cómo se suele categorizar una iglesia calvinista, su posición teológica particular no fue impedimento para que el poder del Espíritu Santo fuera derramado con la misma potencia y eficacia que experimentaron congregaciones metodistas wesleyanas en Valparaíso y Santiago. Hoover escribe en aquellos tiempos y dice lo siguiente: Gales es un país pequeño que tiene una superficie poco más que la provincia de Aconcagua o la de Santiago y Valparaíso unidas. Forma parte de Inglaterra y tal vez tiene la mitad de los habitantes que hay en Chile. Este país es el campo actualmente de un avivamiento notabilísimo de salvación. Comenzó al parecer sin que haya sido esperado y ha penetrado en todas las denominaciones y en todas clases de gente. Tan grande es el interés entre el pueblo que en todas partes multitudes asisten a cultos que se celebran casi sin interrupción, desde la mañana hasta la medianoche y aún más tarde. Y millares de mineros llegan temprano de su trabajo en las minas con el objetivo de celebrar servicios religiosos antes de participar en el trabajo del día. Esto es lo que pasa en Gales. En el corto tiempo de 5 semanas, más de 20,000 se unieron a las iglesias y es probable que muchos más se habrán convertido. La obra ha continuado ya más de 6 meses y todavía continúa. Se ha extendido a todas partes de Inglaterra y hasta los Estados Unidos se siente. El Espíritu Santo ha dado un beneficio a todo el mundo. Chile es una parte del terreno privilegiado. ¿Qué impide que venga aquí con el mismo poder a cada cristiano? Pregúntese en su corazón, decía Willis Hoover. En este avivamiento nadie se le ocurrió organizarlo, sino que por un joven llamado Evan Roberts, 26 años de edad, minero de carbón, que hace un año comenzó a afligirse por causa del mal éxito espiritual del cristianismo moderno. Esta aflicción le impulsó a orar tanto que la señora que le arrendaba le pidió la pieza, creyendo que estaba loco. Cuando los reporteros de los diarios lo interrogaron, les dijo: por largo tiempo he estado muy angustiado en mi alma, pensando en el mal éxito del cristianismo.
Me parecía un fracaso tan grande que oraba y oraba, pero parecía que nada me daba alivio. Pero una noche, después de haber orado con gran tristeza sobre el particular, dormí como a las 1 de la mañana y de repente desperté y me hallé con mi asombro indecible en la misma presencia de Dios. Y por el espacio de 4 horas fue mi privilegio hablar con Él, como un hombre habla con su amigo. A las 5 parecía que volvía otra vez a la tierra. Y no fue solamente esa mañana, sino que todas las semanas, durante 3 o 4 meses, fue solamente, siempre gocé 4 horas de esa comunión maravillosa con Dios. No lo puedo describir, penetró todo mi ser y cambió toda mi naturaleza. Y vi las cosas bajo un nuevo aspecto. Y supe que Dios iba a obrar en este país. Y no tan solo en este país, sino que en toda la tierra. Pentecostés en Chile. Se dará a conocer un texto publicado originalmente en inglés en la revista misionera World Survey y posteriormente publicada en español en la revista Fuego Pentecostés número 54 en junio de 1932. Este artículo tiene un importante valor histórico, ya que no solo se podría considerar como un muy buen resumen del libro de la historia del avivamiento pentecostal en Chile, del mismo pastor Hoover, sino que también nos da una muy buena imagen de cómo había prosperado el evangelio en el movimiento pentecostal en Chile en sus primeros 20 años. Extracto de la revista. Hoover expresa lo siguiente: en el año 1907, el pastor de la Iglesia Metodista Episcopal en Valparaíso recibió por correo un folleto de unas 80 páginas titulado El bautismo del Espíritu Santo y fuego. Una misionera en India, colaboradora con Pandita Ramabai, en su grande institución para huérfanas y niñas viudas. La señorita Minnie Abrams era la autora y lo había enviado a la esposa del pastor Hoover, ya que fue discípula en otros años en Chicago, en la escuela para misioneras. De la introducción presentamos los siguientes párrafos. En enero de 1905, Pandita Ramabai habló a las niñas de Mukti sobre la necesidad de un avivamiento y pidió voluntarias que se reunieran diariamente con ellas para pedirlo. 70 se ofrecieron y de tiempo en tiempo se ofrecían otras hasta cuando comenzó el avivamiento. Habían 550 que se habían reunido 2 veces al día. En junio, la Pandita Ramabai le pidió a voluntarias que se ofrecieran a dejar sus estudios seculares y salieran a predicar el evangelio en las aldeas que nos rodean. 30 jóvenes se ofrecieron y nos reuníamos diariamente pidiendo la investidura de las potencias de lo alto. Cuando vino el avivamiento, el día 29 de junio a las 3:30 de la mañana, vino el Espíritu Santo sobre una de estas voluntarias. La joven que dormía en la cama, en la seguida de ella, despertó cuando esto había sucedido y viéndola envuelta en llamas, corrió atravesando el dormitorio y trajo un balde de agua para echarlo sobre ella. Cuando descubrió que la niña no se estaba quemando, en menos de 1 hora casi todas las niñas de la institución se reunieron llorando, orando y confesando sus pecados. La niña recién bautizada, sentada en medio de ellas, les contaba lo que Dios había hecho y les exhortaba al arrepentimiento. La noche siguiente, el 30 de junio, mientras Pandita explicaba el capítulo 8 de San Juan en su acostumbrada manera tranquila, el Espíritu Santo descendió y todas las niñas comenzaron a orar en voz alta, de manera que tuvo que dejar de hablar. Todas estaban llorando, algunas de rodillas, otras sentadas, algunas de pie, muchas con sus manos alzadas a Dios. Promesas y palabras de aliento no servían. Dios estaba tratando con ellas y no podían escuchar a otros. La continuación de esta historia es conmovedora. Con algunos breves capítulos de exposición de las Escrituras despertaron en el corazón del pastor Hoover y su esposa una pregunta que exigía respuesta. ¿Habrá pues una experiencia más allá de la que tenemos? Y que se nos ha enseñado como que es la experiencia suprema de la vida cristiana, la santificación eterna, conforme a las Escrituras. Así que volvimos nuestro rostro como Daniel para buscar a Dios con ayuno y oración.
Durante el año o más que había pasado desde que recibimos el folleto, habíamos participado con nuestros hermanos estas noticias tan extrañas y gratas. La congregación había sido repartida entre varios locales, pendiente la construcción de un nuevo templo. Ahora, con nuestra nueva hambre despertada en nosotros, nos reunimos en el nuevo templo, resueltos con todo nuestro corazón de tener un avivamiento. En la primera noche de la Universal Semana de la Oración, al llamar la oración, sucedió una cosa sorprendente. La congregación entera, de tal vez 150 personas, prorrumpió como un solo hombre en oración fuerte. La semana siguiente, un hombre pobre e ignorante vino al pastor contándole que Dios le había despertado del sueño y le había mandado a decir al pastor que señalara una reunión diaria de unos pocos miembros espirituales, porque él quería derramar su Espíritu Santo sobre la iglesia. Esto se hizo y más tarde la reunión fue abierta a todos los que desearan participar. La reunión aumentó en asistencia y fervor. Manifestaciones notables y sueños ocurrieron uno y a otro en julio de 1909. Unos 6 meses después de entrar al nuevo templo, vinieron sobre un gran número de personas experiencias que en muchos detalles son bien descritas en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Multitudes vinieron para ver, abogados, jueces, alcaldes, doctores, detectives, reporteros, aún el sacerdote, también pillos, ladrones, rateros y muchos otros se convirtieron. 2 jóvenes empeñados en robar una sastrería cercana un domingo en la tarde, oyendo el ruido, pensaban que era un remate y entraron para practicar su oficio entre la gente. Al salir, uno le dijo al otro: ya no voy a vivir más de esta vida, entonces dame las ganzúas, las voy a botar, y así lo hizo. Entonces fue a Santiago y encaminó a su esposa en el camino. Algunas semanas después lo contó todo esto al pastor y más tarde se entregó a la justicia en Santiago porque estaba libre bajo fianza y había huido. Tenía 29 años y había sido ladrón por 15 años y ya había pasado 10 años en la cárcel. Bendito es el nombre del Señor. La asistencia crecía a saltos gigantescos. Como término medio en la escuela dominical por el mes de junio era algo de 300 por semana. En julio 363, en agosto 425, en septiembre 527. La asistencia más alta alcanzó los 582. La asistencia en las noches de un domingo pasaron de los 900. Uno presentó una acusación en el juzgado de crimen alegando que el pastor daba a la gente un brebaje que se llama la sangre del cordero. Bendito eres. Que les hacía caer en un letargo y fue citado a comparecer ante el juez. El pastor así tuvo el privilegio de testificar la fe y la potencia de Jesucristo ante el médico de la ciudad, el promotor fiscal, el juez y un subsecretario. El pastor le deja un testamento al juez subrayando la gran comisión. Y al salir el secretario va tras el pastor y le pide un testamento, lo cual le fue conseguido. El proceso judicial termina con este hecho. Mientras tanto, la salvación y la contradicción siguieron hasta que la conferencia anual, a pesar que se había añadido a la iglesia 220 miembros nuevos y la asistencia se había duplicado, triplicado en un año, fue resuelto eliminar de la obra al pastor, devolviéndolo a su tierra, al pastor Huber. Al saber de esto, unos 18 miembros de la Junta Oficial, con cerca de 400 miembros más, resolvieron separarse de la Iglesia Metodista Episcopal, anunciando al pastor su resolución y él, considerando ya persona non grata, en la conferencia resolvió acompañarlos y ser su pastor. Este es el origen de la Iglesia Metodista Pentecostal en Chile. La separación tuvo lugar en abril de 1910. En septiembre de 1909, debido a la simpatía de las dos iglesias metodistas en Santiago con la de Valparaíso y en oposición de sus pastores a las manifestaciones que acompañaban, hubo una división en esas iglesias, de manera que cuando
la iglesia de Valparaíso se separó, estos dos grupos comunicaron al pastor en Valparaíso y pidió que fuera superintendente de ellos, invitación que él aceptó. Así que absolutamente sin designio humano, enteramente por la presión de las circunstancias imprevistas e inevitables, tornadas por Dios en bien, fue formada una nueva iglesia. Se ve con claridad que no es cosa fraguada, ni hubo expectación de ayuda de exterior para poder financiar el movimiento. Era completamente espontáneo y se ha sostenido del todo propiamente. Finaliza el extracto del pastor Huber. En otros artículos adicionales a lo mencionado por el pastor Huber, ya queda muy poquito, mis hermanos, se informa que en la reunión viaja también la hermana Elena Lightglaw para compartir diversas noticias de la Iglesia Metodista Episcopal en Valparaíso. Algunos estaban dispuestos a oírla y otros totalmente en contra. Esto significó que cuando el domingo 12 de septiembre de 1909 se realizaron los servicios, la hermana quiso hacer uso de una oportunidad para dirigirse a los asistentes. Las autoridades se los impidieron. Y en más, en la reunión de la iglesia de la calle Portales, la hermana Elena fue arrestada a pedido del superintendente metodista, pastor Rice. Como anécdota de acontecimientos que ocurrieron en nuestra denominación posterior a la construcción del templo metodista más grande de Chile en aquellos momentos, un templo para 1,000 personas, se realiza una vigilia para esperar el año nuevo. Con la llegada del año 1909, la iglesia inició la tradicional oración que realizaba diariamente la primera semana del año nuevo. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, en esta oportunidad ocurrió algo especial, como lo indica el siguiente extracto. Después de abrir la reunión, se llamó a oración, con palabras de siempre, esperando que uno dirigiera y después otro, y así sucesivamente, como siempre era nuestra costumbre. Pero en esta ocasión no sucedió así, sino que todos a una voz rompieron en oración fuerte, como un plan concertado. Era como si la oración de un año hubiese sido encerrada y llegado ese momento ya no se podía más sino romper el vaso y derramarla toda. Ese ruido como de muchas aguas duró como 10 o 15 minutos y poco a poco se calmó y nos levantamos de rodillas. Creo que todos fueron tan sorprendidos como el pastor, pero como él también reconocerían que es una obra del Espíritu Santo de Dios. Posterior a este relato siguieron continuando cosas, pero no siempre. No se hizo nada para causarlo, tampoco para impedirlo. A semanas de oración se sumaron vigilias, las que fueron de gran impacto para Valparaíso. Huber relata que habían caídas al piso de jóvenes que se desplomaban fulminados por el poder de Dios. Allí permanecían por algún tiempo orando, callados y cantando a ratos, para luego levantarse transformados. Algunos fueron llevados en el espíritu al cielo, donde disfrutaban de visiones maravillosas, vuelan, comen frutas exquisitas y hablan con el Señor. A estas manifestaciones fuera de lo racional les siguieron las predicaciones en la vía pública. Y ya para ir concluyendo, aquí nuevamente voy a rogar que pongamos toda nuestra atención. ¿Qué sucede hoy en la actualidad? Y con esto damos término a esta reseña. Hoy agradecemos al Señor porque este movimiento de ya 115 años sigue vigente y sigue trabajando arduamente para que el nombre de Dios sea engrandecido. El potencial de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile es extraordinario. En los lugares más recónditos, lo más probable es que haya un templo pentecostal disponible para congregarse. Porque Dios usa a los hijos de la iglesia para poner a disposición terrenos, recursos, sobre todo la mano de obra, de forma desinteresada y por amor. La riqueza de nuestros himnos han servido de vehículo para expresar el amor a la Trinidad en los labios y en el corazón de los santos. Los himnos son una expresión poética de alabanza. Los himnos traducen líricamente la admiración por la obra redentora de Cristo. Confiesan la fe en Él, la adhesión a Él y narran con imágenes poéticas la historia o valores de un mártir o de un determinado ciclo en el año litúrgico.
Estos himnos sin duda han bendecido y enriquecido nuestros cultos, sobre todo cuando los entonamos con entendimiento. Sin embargo, no podemos cegar nuestros ojos, ni menos quedarnos aletargados por una historia contada y aprender lo que se ha podido detallar en este artículo. La mayoría de los avivamientos comenzaron con jóvenes y señoritas buscando en constante oración y ruego, en ayuno y en consagración, gatillados por una preocupación por el Evangelio. Por lo que nos queda hacernos una pregunta, tal como se lo hizo el pastor Huber: ¿podrá en estos tiempos levantarse una generación dispuesta a buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Podrá en estos tiempos Dios derramar de su Espíritu Santo de forma tangible, real y completamente dirigido por su voluntad y bendecir su iglesia? ¿Podría tener hoy Dios misericordia de su iglesia en Chile, avivarla tocando mentes y corazones de forma devastadora y exaltadora para traerlos hacia sí mismo en arrepentimiento, perdón y cambio verdadero? En nuestro mundo pentecostal cada vez se ha hecho más frecuente un fenómeno particular denominado el éxodo pentecostal. El éxodo pentecostal. Nuestras congregaciones ya no crecen como antaño, sino que su principal crecimiento viene de los hijos que van naciendo y sumándose a la iglesia. Es más, hasta estos nuevos hijos creyentes nacidos en el pentecostalismo migran a otras denominaciones y buscan otras fronteras, lo que representa un panorama no favorable cercano al futuro. Estos últimos 30 años nuestro país ha prosperado de una forma probablemente que nadie imaginaba. Y esta prosperidad también alcanzó a la iglesia, permitiendo que un número grande de nuestros jóvenes pudieran acceder a la educación superior, técnica o profesional. Probablemente los primeros de toda la generación familiar en alcanzarlos. Por lo tanto, el refugio que antes se hallaba en la congregación como suplir las necesidades, que en aquellos tiempos era el hambre, el frío, la falta de vestimenta, entre otros, ya no se encuentran en la iglesia, más bien en disfrutar lo que se ha alcanzado, alejados de ella. Dios tenga misericordia. Es necesario entender que la iglesia metodista pentecostal necesita volverse a Dios de todo corazón. Necesita buscar su reino y su justicia. Y si en este proceso de búsqueda es añadido el avivamiento, alabado sea el Señor. Sin embargo, no podemos depender de un avivamiento para poder ver que nuestro corazón debe volverse a Dios, que debe arder por Él. En ocasiones pareciera que vivimos y nos alimentamos del pasado, lo que bíblicamente es incorrecto. Por otros lados, a veces creemos que lo mejor está por venir. Sin embargo, hay que entender que lo mejor ya vino. Lo mejor se llama Cristo. Y hoy más que vivir en cuatro paredes, podemos decir que Él vive en nosotros. Por consiguiente, las nuevas generaciones deben tener identidad pentecostal. Amar la iglesia, amar la obra del Señor, permanecer, dar frutos en su iglesia, ir en pos de las almas detenidas, llevar el evangelio a las almas perdidas, poner a disposición los talentos, los títulos y enfocar nuestro servicio al reino de Dios. Aprendemos de la historia, no vivimos de ella. Y de todo corazón le decimos al Señor: forma una iglesia conforme sea tu corazón. Que nosotros, el pueblo de Dios, sus hijos, estamos dispuestos a hacer lo que Él quiera de nosotros. Que le buscaremos en ayuno y en oración. Que derramaremos todo lo que somos delante de sus pies. Pero que realmente queremos volver nuestro rostro hacia Él. Que Dios bendiga la iglesia. Que Dios bendiga la iglesia metodista pentecostal. Le invito, glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios.